Bien, vamos a ir a Filipenses, el último capítulo 4, y con ello acabamos esta serie que hemos tenido varias semanas. Permitidme que antes ponga este tiempo en las manos del Señor. Padre, ahora al abrir tu palabra pedimos que ese espíritu que tú nos has dado, ese regalo precioso que intercede continuamente por cada uno de nosotros con gemidos indecibles que no podemos ni entender ni escuchar, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros al meditar en tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos porque tu palabra es esa luz en medio de tanta oscuridad, no solo alrededor nuestro, sino incluso en nuestras propias vidas, que estamos confundidos. Muchas veces damos pasos, como dice la frase, palos de ciego. Y sin embargo, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te damos gracias y pedimos, Señor, que nos guíes en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, vamos a Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y vuelvo a repetir, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido
y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Llegamos pues al final de la epístola, después de haber mostrado los tres principales aspectos de la esperanza cristiana que vimos en semanas anteriores, la ciudadanía celestial, la venida del Señor Jesús, la transformación del cuerpo de los creyentes. En base a esta triple esperanza que él ha expuesto en los 3 capítulos anteriores, ahora el apóstol hace su exhortación a los filipenses, los exhorta a una firmeza, a estar firmes. Estad así firmes en el Señor, amados. Y es que la naturaleza de nuestra fe, eso que decimos que creemos, eso exige firmeza. A los corintios les dice, velad, estad firmes en la fe, portaos, dice, utiliza en la versión Reina Valera, varonilmente, y esforzaos, en 1 Corintios 16:13. En la nueva versión internacional dice, manteneos alerta, permaneced firmes en la fe, sed valientes y fuertes. También a los tesalonicenses, Pablo les dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, en 2 Tesalonicenses 2:15. Es que la fe cristiana, la fe que tú tienes, que yo tengo, la fe cristiana constantemente exige una firmeza absoluta de nuestra alma en Cristo Jesús. Porque si es en nosotros una firmeza en Cristo Jesús. El apóstol Juan también dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y el apóstol Judas, en su carta, nos exhorta a contender, a luchar, a pelear por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Estar firmes en el Señor es imprescindible, hermanos y hermanas. Es imprescindible para resistir las embestidas de Satanás, que son muchas y variopintas y constantes. Acordaos del pasaje también que Pablo escribió a los Efesios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que Dios se goza con que sus hijos permanezcamos firmes en Cristo Jesús. Y esto no es cualquier cosa, porque todas las bendiciones que recibamos no van a ser por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Ahora bien, hay una serie de principios que, al acabar esta epístola, Pablo quiere dejar claro a los filipenses. Vamos a ver 4 principios, a ver si lo podemos hacer de una manera rápida. El principio es el principio de la reconciliación fraternal. Después de haber exhortado a la firmeza, ahora nos habla en los versículos 2 y 3 de esta situación de Evodia y Síntique. Es que los conflictos entre los miembros de una comunidad deben ser abordados con sabiduría, con firmeza, con amor, para evitar que cualquier conflicto se convierta en una gangrena. Nosotros, nuestra iglesia, como tantísimas iglesias, en un momento tuvimos un problema
porque hubieron unos hermanos que entre ellos hubo conflicto. Y al final no están aquí. Fue una situación entre ellos. Aquí vemos a Evodia y Síntique, eran dos mujeres importantes en el ministerio. En la iglesia de Filipos, sus dones eran reconocidos, su ministerio era aceptado, por lo cual eran de suma importancia en la vida de la comunidad, estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Pero incluso Pablo reconoce que ellas habían trabajado arduamente en la predicación del Evangelio. Así que yo creo que eran mujeres de estas que, como las que tenemos aquí en nuestra iglesia, que están al pie del cañón. Eran ejemplo en el servicio de la iglesia, pero un problema había surgido entre ellas. Y seguramente no sería un problema doctrinal, porque si no lo hubiera mencionado Pablo, como en otros momentos. Les habla, dice que sean de un mismo sentir. Posiblemente estaban en desacuerdo sobre cómo hacer o llevar a cabo algunas acciones en la vida de la iglesia. Es lo típico, yo creo que esto hay que hacerlo así, otro dirá esto hay que hacerlo de otra manera. O quizá era una cuestión de incompatibilidad de caracteres, a lo mejor tendría un carácter más fuerte que otro. Y llegó un punto en que hubo tensión entre estas dos mujeres, de tal manera que son exhortadas a que sean del mismo sentir. ¿Por qué? Porque ese desacuerdo estaba empezando a ser un mal ejemplo para los demás y a perder de vista que tenían una misión y formaban parte de un mismo cuerpo, de una misma comunidad. Por eso Pablo exhorta al destinatario de la carta e incluso habla de que junto con Clemente y con otros hermanos de confianza ayuden a estas hermanas, a Evodia y Síntique, a que sean de un mismo sentir. Esta es la tarea de una iglesia. Si hay conflicto entre hermanos o hermanas, hermanos y hermanas, hemos de procurar que eso desaparezca. A veces me llegan, preocupación de unos o de otros, porque a veces se dicen cosas que no se deberían decir, o a veces en un tono que no se debe decir. Porque la conciliación es una práctica habitual, debe ser una práctica habitual en medio de los conflictos que puede haber en una comunidad. ¿Por qué? Porque es que Satanás se aprovecha de todo eso. Y su propósito es destruir la obra de Dios. El segundo principio, primero, la reconciliación fraternal, que haya reconciliación fraternal en el ámbito de la comunidad. El segundo principio, el gozo y la paz de Dios. Los versículos del 4 al 7. Después de esta exhortación, digamos, pastoral, para arreglar las desavenencias, Pablo lanza de nuevo el grito de victoria. ¿Cuál es el grito de victoria en Filipenses? ¡Gozaos! Estad gozosos, alegraos en el Señor, siempre, en toda clase de circunstancias. No importa las condiciones en las que podamos pasar. Recordemos que la situación de Pablo en esos momentos era de cárcel. Eso lo hemos repetido una y otra vez. Y le recuerda también, además, que el Señor está cerca. Versículo 5. El Señor está cerca. No en proximidad física o espiritual, sino escatológicamente hablando, el Señor está regresando a por su iglesia. Está a punto de venir. Y esa realidad muchas veces nos despistamos y nos olvidamos. El Señor está viniendo, está llegando. Y nosotros vivimos como si el Señor no fuera a regresar. Como algo en lo que no debemos de pensar, o pensar quizá cuando lo mencionamos desde el púlpito o quizá en alguna lectura. Y por eso les dice, versículo 6, por el hecho de que el Señor está cerca, da el argumento de peso, les dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. De esto estuvimos hablando algo el domingo.
No os preocupéis, decía el Señor Jesús, no os preocupéis por vuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Dios sabe lo que necesitamos. A veces cuando oramos parece que le demos una explicación al Señor, ¿verdad? Dice, Señor, tú es como si le dijeras al Señor, mira, acuérdate del señor aquel calvo, y no lo digo por ti, del señor calvo aquel que está en el tercer piso, segunda, ni por ti tampoco. Aquel calvo, sí, aquel que tiene un hijo que se llama Arturito y tal, y empiezas a explicarle al Señor todos los detalles, ¿no? El Señor conoce todos los detalles. En nuestras oraciones de intercesión, como luego tendremos los aquí presentes, en realidad lo que necesitamos es tener conciencia de las necesidades, tanto personales como de otros, y se las presentamos al Señor. Pero a veces nos enrollamos explicándole historias al Señor, que el Señor ya las sabe, ¿verdad? Somos nosotros los que necesitamos entender lo importante que es que el Señor está bajo el cuidado de nuestras vidas. Cuando oramos y descargamos nuestras preocupaciones en Él, es cuando su paz llega a nosotros. Haciéndolo de esta manera, toda oración y ruego con acción de gracias. Es la paz de Dios que viene por el Espíritu Santo, que ha venido a vivir en cada uno de sus hijos. Así que debemos acogernos a la promesa del Señor Jesús. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Está diciendo no, en la otra versión internacional dice, no os angustiéis, no os acobardéis. Muchas veces cuando estamos bajo la presión de los problemas nos coge todo el temor del mundo y es yo diría que está normal, pero la esperanza está puesta en nuestro Señor, que nos da la fortaleza que necesitamos, porque Él sabe lo que necesitamos. Tercer principio, mentes sanas. Muchas veces nuestra querida hermana y psicóloga y pastora, Esther Martínez, nos recuerda mucho este versículo. Seguramente que muchos no haría falta que acudieran a profesionales si tuvieran en cuenta este versículo. Capítulo 4, versículo 8 y 9. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Con qué llenamos nuestra mente a lo largo del día? ¿Cuál es el trabajo que le damos a nuestras neuronas durante las 24 horas del día? ¿Qué es lo que estamos, en qué estamos pensando? ¿Cómo manejamos las circunstancias de la vida? Pues de la misma manera que debemos cuidar nuestro cuerpo, que lo hacemos seguramente, con una buena nutrición, a veces con excesos, o haciendo algo de ejercicio, lo cuidamos. También tenemos la obligación de cuidar nuestros pensamientos, de tener una mente sana, una mente cuidadosamente sana y espiritualmente sana. ¿Eso cómo se hace? Pues igual que en el cuerpo nos nutrimos y nos alimentamos. Por cierto, hay una diferencia entre nutrición y alimentación. Tú te alimentas, es un acto voluntario, coges ese trozo de pan o ese bocadillo o esa fruta, pero tú no eres consciente de lo que está pasando en tu cuerpo cuando eso entra en tu cuerpo. Pues lo mismo pasa con los pensamientos. Tú coges los pensamientos, se acumulan en ti y eso va haciendo run, 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 run. Y te llega muchas veces a sentirte pues desconsolado, triste o con ira. Bueno, ¿en qué debemos pensar? Y aquí da una fórmula a la que tenemos que acudir continuamente. Versículo 8. ¿En qué debemos de pensar? En lo que es verdadero, en lo real,
lo que tiene sustancia, lo que no es fantasioso ni ficción. Por ejemplo, la hipocresía y la mentira deben estar erradicadas de nuestro pensamiento. Hay relaciones de parejas que a veces uno descubre a lo largo de los años que su relación estaba basada en fantasías. ¿Qué pasa con las redes sociales? Hay una de las aplicaciones con la que más se fantasea, es una que se llama TikTok, donde de manera muy rápida, sobre todo los más jóvenes lo utilizan, dan una apariencia de algo que en realidad no son. Nuestro pensamiento debe ser sobre lo verdadero. Pero también dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo aquello que es respetable, lo honesto, todo lo noble, lo decoroso, lo que es serio, lo que es recomendable. El respeto no puede faltar en las relaciones, ni en las relaciones entre nosotros como comunidad, ni en la familia, ni en las relaciones con aquellos que incluso no son creyentes, no son cristianos. El respeto es fundamental. Cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando nos relacionamos, el respeto tiene que ir por delante. Romanos capítulo 12, versículo 3, decía Pablo allí: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y muchas veces atropellamos a otras personas con palabras, con gestos, con actitudes, con falta de decoro y de respeto que es inaceptable. Nuestra mente tiene que pensar en lo que es verdadero, en lo que es respetable. Pero también dice lo justo, todo lo justo. Aquello que es justo, lo que es aprobado por Dios, que es el único quien realmente tiene el derecho de sopesar las acciones, las obras de cada uno de nosotros. ¿Y eso cómo se aquilata, cómo se mide, cómo se prueba? Pues a través de la palabra de Dios. A veces decimos que algo no es justo. Es que esto no es justo. Vale, pero lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios para saber si es justo o no es justo. Lo dejamos a nuestro propio criterio. Dice además, pensar en lo que es lo verdadero, en aquello que es respetable, lo que es justo, lo puro, lo moralmente limpio en todos los sentidos. Hay mucha suciedad en este mundo. No hace falta que yo lo diga, ¿verdad? Hay mucha suciedad, mucha impureza. Y es muy difícil que no nos salpique. Estamos contaminados. Hay impureza en las palabras, hay impureza en las imágenes, hay impureza en los gestos, en las actitudes. Y nos olvidamos cómo nos contempla el Señor. El Señor nos contempla como santos, apartados. Pero a veces es incluso, no sé, sí, supongo que habéis pintado. Bueno, ahí tenemos un hombre, un hermano que pinta mucho en la vida. Cuando pintamos o cuando cocinamos, o en fin, depende de la tarea, siempre hay salpicaduras, ¿verdad? Siempre nos manchamos de una manera u otra. Y Dios quiere que cuidemos mucho nuestra pureza. También que pensemos en lo amable, todo lo bueno en cuanto a los afectos puros, el trato amable hacia el prójimo. ¿Cómo lo agradecemos en la Iglesia, en el ámbito de la Iglesia? Cuando el trato es amable, ¿verdad? Afectuoso. No pueden haber contradicciones en nuestro comportamiento hacia los demás. Santiago lo expresa de una manera muy gráfica. Dice que en Santiago, capítulo 3, versículos 9 y 10, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas. Creadas a imagen de Dios, además, de una misma boca sale bendición y maldición.
Hermanos, esto no debe ser así. Lo dice así de claro el Santiago. Me encanta porque Santiago es clarísimo. No se va por las ramas. El agua tiene que ser o dulce, es dulce o salada. Las aceitunas no salen de una higuera, ¿verdad? Los higos tampoco salen de una vid. No, ¿qué es lo que sale de nuestro trato hacia los demás? No podemos decir por un lado Señor, Señor, y por otro lado nuestro trato afectar a otros. Finalmente dice, versículo 8, todo lo que es de buen nombre, la reputación, lo que merece buena fama y reconocimiento, esa admiración de cuanto nos rodean. Así que, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos teniendo en cuenta estos aspectos tan importantes, todo lo que es lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo amable, lo de buen nombre? Y dice, en esto pensad. Quizá hemos de ir a la ITV, no del psicólogo, sino la ITV de la palabra. Y del psicólogo también se hace falta, porque a fin de cuentas son profesionales que nos quieren ayudar, pero tenemos la palabra que nos está insistiendo en dónde deben de estar y cómo deben de estar trabajando nuestros pensamientos. Y así podremos tener, como dice el versículo 9, la segunda parte, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, si no hay paz, quizá, es que nuestros pensamientos ni son lo verdadero, ni son tan justos, ni son tan amables. Y ahora, en el cuarto principio, le dedica 11 versículos al tema de la responsabilidad económica en la obra de Dios. Está acabando ya Pablo, que ha dicho cosas tremendas en esta epístola, y ahora llega un punto que muchas veces no lo tocamos, ni vamos a entrar de lleno en ello, pero que él dedica 11 versículos a hablar de la responsabilidad económica en la obra de Dios. Y habla del verdadero valor del dinero y su relación con la obra del Señor. No es un tratado, no explica cómo hay que manejar el dinero, ni cómo se tiene que administrar en el ámbito de la Iglesia, no tiene nada que ver con eso, pero sí que tiene que ver con unas reflexiones que él se abre de par en par y lo comparte con los filipenses. Ya a Timoteo, en 1 Timoteo 5:18, le dice que el obrero es digno de su salario. Pero él deja claro que nunca pidió nada a aquellos a los que sirvió anunciándoles el Evangelio. Aún más, él se dedicó a su propia empresa, entre comillas, como autónomo, como independiente, y para no ser gravoso a nadie, allá donde estuviera, pues se dedicaba a fabricar tiendas. Y era una manera también de entrar en relación con la gente. Sin embargo, Pablo sí recibía ofrendas a las iglesias y le daba, cuando recibía esas ofrendas, le daba todavía más libertad para dedicar todo su tiempo a la proclamación del Evangelio. Él no estaba pendiente de esas ofrendas, él trabajaba gratis en la obra del Señor. No llevaba un libro de cuentas de lo que los cristianos le debían, pues estos los tesalonicenses me deben tanto, los romanos tanto. No, él no llevaba un libro de cuentas. Pero cuando recibía esas ofrendas, entendía que no solo era un privilegio el recibirlas, él, sino una gran bendición para aquellos que estaban ofrendando. He conocido a lo largo de más de 40 años de ministerio, muchos creyentes comprometidos realmente con el sostenimiento de la obra misionera, que eso lo han tomado muy en serio, apoyando a obreros, a pastores o a obras de largo alcance, como el trabajo, por ejemplo, con el tema de la lepra, o en orfanatos, o literatura. Gente, hermanos, hermanas, que han sentido el peso de sostener la obra de Dios. Y esto nos habla, en definitiva, de la responsabilidad económica del pueblo de Dios.
El Señor no solo nos provee para nuestro sustento personal y familiar, sino también para sostener la obra de Dios. Cuando aquí estamos con nuestro cestito dejando nuestras ofrendas, hermanos y hermanas, no es para pagar el alquiler simplemente. Es porque estamos trabajando, apoyando la obra de Dios. Porque si no sería una cuestión, las comunidades de propietarios, o yo qué sé, o los de un club que pagan una cuota. No, nuestra aportación económica es para la obra de Dios, y así lo tenemos que vivir. Tenemos la responsabilidad de cuidar el avance del reino de Dios. El donativo, fijaos, la prueba para él, por lo menos para Pablo, el donativo que recibió Pablo de los filipenses lo define en el versículo 18, dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No agradable a mí. Lo que vosotros habéis ofrendado, y que me ha traído Epafrodito, es sacrificio acepto, agradable a Dios, olor fragante. La misma definición que él hace a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, texto también muy conocido, cuando habla de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Utiliza los mismos términos. Así que juntemos estos dos conceptos. No solamente es un esfuerzo físico que me entrego a Dios, sino que lo que tengo también lo pongo para la obra de Dios. Y así Dios lo recibe como un sacrificio agradable, acepto. Quizá hay creyentes, a lo mejor habéis conocido, no lo sé, pero hay creyentes que piensan que el bolsillo es una cosa y lo espiritual es otra, ¿no? Que una cosa es dejar mi diezmo, mi ofrenda o mi donativo, pero yo puedo vivir la vida, luego durante la semana eso no choca, o sea, no liga. Para los filipenses recoger aquella ofrenda fue un sacrificio, un esfuerzo, un quitarse de ellos para apoyar la obra de Dios a través de Pablo. En el Antiguo Testamento habían dos tipos de sacrificios: aquellos que se realizaban con animales, los holocaustos que se quemaban, que recibían, esos sacrificios se hacían por la expiación de los pecados y era de olor no grato. Supongo que alguna vez, si habéis hecho una barbacoa, depende, o una carne, depende, ¿no? Al principio la carne quemada tiene un olor característico. Pero estaban luego las ofrendas, que eran ofrendas vegetales. Estas eran con un propósito. Mientras que las ofrendas, los sacrificios animales eran por expiación de pecados, las ofrendas vegetales eran como agradecimiento a Dios. Por eso eran olor grato. La ofrenda recogida por los filipenses era olor fragante, olor grato. Pablo define de manera personal suya, pues, su experiencia respecto al dinero. Sabía vivir en la abundancia, y no creo que viviese demasiado en abundancia, sinceramente, y sabía vivir en la escasez, que probablemente sería lo más habitual en él. El deseo de Pablo para los filipenses, después de escribir todo esto, dice, acaba este fragmento que hemos leído antes, versículo 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y bien, se va despidiendo Pablo, y yo también. Se va despidiendo. Y entonces da una serie de salutaciones muy personales de unos para otros. Menciona aquí a diferentes hermanos, incluso aquellos
los de la casa de César. Acordémonos de la historia esa de los soldados que seguramente estuvieron o iban pasando a su lado, porque durante ese tiempo estuvieron escuchando el Evangelio, algunos se convirtieron y esos soldados estuvieron luego en la casa del César y hubieron conversiones, etc. Y acaba la epístola con esta frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y de nuevo utiliza la palabra santos. En el versículo 22 dice: todos los santos os saludan, para referirse a todos los cristianos, a diferencia, ya sabéis, del uso santos que la Iglesia Católica Romana utiliza para determinados miembros que son llevados a los altares para su devoción, ¿no? Aquí queda claro una vez más que los santos son los creyentes, los apartados. Y digo, finaliza con esta palabra, esta frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo firmaba al final de sus epístolas. También es interesante que en el apóstol Juan, en Apocalipsis, el último versículo, Juan acaba con estas mismas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué la gracia? Sin duda, la gracia es la descripción suprema de quién es realmente Dios. Es la que crea la fe, la gracia de Dios. No es creada, sino es eterna, porque donde está Dios está la gracia, está su gracia. La gracia no es simplemente lo que Dios hace, sino lo que Dios es. Su gracia forma parte de su esencia. Por lo tanto, la gracia rodea el Evangelio cuando lo exponemos, cuando lo compartimos. Estamos como los cielos rodean la tierra, nosotros rodeamos con la gracia de Dios a las personas. Es lo que nos da confianza, es aquello que nos lleva a extender la buena noticia, a proclamar este Evangelio. Nos gustaría ver mayor respuesta cuando compartimos el Evangelio. No la tenemos como nos gustaría, como quisiéramos verla, pero la gracia no disminuye ni un pelo. La gracia de Dios continúa todavía siendo el precio de valor precioso que nos lleva definitivamente a proclamar a Jesucristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?